Bueno, buenas noches chiquillos. Esta sería la parte 2 de las tutorías. Se las tengo que volver a grabar porque en la clase tuvimos el problema de video que les comenté. Entonces vamos a hacer un review. Básicamente en esta segunda parte lo que tenemos que hacer es todo lo que sería el valor, la parte del hashing. Esta estructura de datos es la que ustedes van a tener que utilizar para poder efectuar lo que serían los clientes del proyecto. Es una estructura de datos muy sencilla, entonces vamos a comenzar a verla. Primeramente, se tienen que entender que son tres hashing independientes, de que el tamaño del arreglo, en este caso la profe lo ha puesto como 13, y que la fórmula del hashing es el código del cliente mod 13. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo que tenemos es básicamente un arreglo que en este caso tiene 13 posiciones del 0 al 12, y lo que hace las tablas de hashing es que con un identificador que tenga el dato que nosotros tenemos lo referenciamos. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo, pero básicamente lo que hace es que nos ayuda a tener una búsqueda muchísimo más optimizada. En este caso, lo que nosotros queremos hacer es que si tenemos un cliente, podemos ponerle un ID, podemos ponerle una cédula, le tenemos que tener un tipo de dato de tipo identificador, que por lo general se recomienda que sea entero para que se pueda trabajar con la fórmula del hashing. Y una vez hecho esto, lo que se tiene que realizar es la ubicación. Entonces, por ejemplo, como nosotros estamos trabajando con el mod 13, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar el mod de cada número. Por ejemplo, una cédula ficticia podría ser el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y a eso le podemos aplicar el mod 13, y esto nos genera un número. En este caso, este número va a ser nuestro index. Eso significa que con nuestro arreglo 13, en nuestra estructura de datos, lo que nosotros tenemos que hacer es asignarle este dato que nosotros tenemos al punto 1. Si ustedes no recuerdan cómo se tiene que sacar la operación del mod, es muy sencilla. Primeramente se tiene que obtener la división. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entre 13 nos da 94, 96, 67, 6. La parte entera la tenemos que agarrar y multiplicar por 13 y se lo restamos al número original. Entonces en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 menos, aquí no agarré la parte entera, justo la copié y no se vio. Y eso vamos a volverlo a copiar para no tener dudas, por 13, y aquí vemos que nos da el 1. Igual en la programación pueden utilizar el símbolo de la división y eso ya les da el mod. Todos estos números están calculados. Por ejemplo, si ustedes hacen 393 mod 3, les va a dar que el índice es 3 y así sucesivamente. Y nada más se den en cuenta que cuando se refiere a las colisiones es que es una inserción tardía, que básicamente lo que les dice es que se inserta al final de la lista. El hashing es muy sencillo, es bastante fácil de entender, y una vez hecho esto vamos a pasar a la parte del código. En la parte del código, nosotros en este caso, yo lo que hice fue que, muy parecido al ejemplo que vimos de la lista simple, estoy declarando una estructura de datos que yo le voy a tener una cédula, un nombre y obviamente que el nodo, y seguidamente también algo que tengo que declarar es la constante. En este caso, por ejemplo, voy a utilizar 13 porque es la que ustedes van a utilizar para hacer el proyecto. Tengo varias funciones que ahorita lo vamos a ver, como puede ser insertar un cliente, buscar, mostrar la tabla y eliminar un cliente. También las típicas validaciones como si está vacía
o un conteo de clientes. El código es muy sencillo, de verdad, es súper directo, así como ustedes vieron que en la explicación de la estructura de datos es nada más buscar el mod de un valor y después hacer la inserción en la tabla del hashing. Así es el código. Entonces, por ejemplo, primeramente tenemos que hacer un constructor de la tabla de hash. En este caso podemos hacer una iteración para no tener que hacerlo a mano, donde le vayamos haciendo que la tabla de hash tenga un índice, que en este caso va a tener un no nulo. Esto por lo menos para que tenga un espacio reservado de memoria que nosotros vamos a poder acceder en un futuro. En este caso vamos a tener 13 iteraciones, porque nuestra constante es 13. Nada más que hay que tener mucho cuidado, porque recordemos que estamos iniciando desde el 0. Un error muy común es colocar esto así, que i sea menor o igual a 13. En este caso estaríamos cumpliendo los números del 0 al 13, lo que serían 14, y para efectos de este proyecto sería un problema, porque ese, por así decirlo, espacio 13 nunca lo llegaríamos a trabajar. Entonces podría llegar a ocasionar ciertos problemas por debajo. Entonces recordemos que si vamos a hacer cualquier tipo de iteración, siempre tengamos en cuenta la manera de que nosotros usemos los menores, los mayores iguales. Después tenemos nuestro destructor, en caso que lo lleguemos a necesitar. Es lo mismo, que básicamente es un for que va a ir recorriendo y va a ir borrando los diferentes nodos. Seguidamente tenemos el cálculo del hash, que es una función que lo vamos a estar usando bastante. Como les estaba comentando, es nada más agarrar el estoy. Recordemos que es la función que pasa de strings enteros. Recordemos que nuestra cédula, en este caso yo la decidí dejar como un string, y después le hago el mod con el table size. Para la inserción de los clientes es bastante sencillo. En este caso yo lo que tengo que pedir es el string de la cédula y el string del nombre. Siempre calculo de primero el índice de la tabla de hash donde lo voy a utilizar. En este caso paso la cédula que yo quiero usar, y esto después defino que mi cliente actual va a ir en la tabla de hash con el índice. Esa tabla de hash hay que recordar de que ya fue creada con el constructor, entonces está abierta para que empecemos a utilizarla. Se tiene que hacer una verificación de que si el cliente ya existe, porque una característica de las tablas de hash es que no pueden haber clientes repetidos. Esto ya es algo bastante común que hemos venido viendo a lo largo de todas las tutorías, y es que siempre tenemos que tener bastante cuidado con que no hayan datos repetidos en nuestras estructuras de datos. Una vez hecha la validación, que es bastante sencilla, nada más al recorrer la información que nosotros tenemos en el índice e ir verificando que no haya ninguna cédula repetida, pasamos a la inserción del cliente, donde nada más declaramos un nuevo cliente, donde le asignamos una cédula, un nombre, y se lo agregamos al índice de la tabla de hash. Y con esto aquí puse un pequeño mensaje de que se insertó en la posición correcta. Seguidamente, la búsqueda del cliente es exactamente lo mismo. Nada más tenemos que calcular el índice, ¿verdad? Porque al final ese es el chiste de las tablas de hash. Si nosotros tenemos, por ejemplo, si esta tabla estuviera llena y nosotros calculamos la cédula y nos sale, por ejemplo, la 290, ¿qué nos evita esto? Que, por ejemplo, yo sé que el 290 va a tener un índice de 4. ¿Por qué? Porque 290 mod 4 290 mod 13 va a tener un resultado de 4. Eso significa que yo no voy a tener que buscar ni el 0, ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yo me tengo que olvidar de todos esos números y tengo que aceptar de que en el único lugar donde están el 290 es en el índice 4. Entonces ese es el chiste de las tablas de hash. En este caso calculamos un índice, calculamos el cliente que nosotros queremos llegar a buscar y comenzamos la búsqueda. Se hace hasta que llegue a un nodo null, que eso significa que ya hicimos todo el recorrido, y pasamos haciendo una búsqueda de si la cédula que tenemos definida como actual es la cédula que está en la posición de memoria que nosotros estamos buscando. Si la encontramos, imprimimos los datos que hayan.
Seguidamente, el mostrar tabla es básicamente hacer una iteración de todos los índices e ir imprimiendo todos los datos que nosotros vayamos teniendo. Y el eliminado de los clientes es igual que con todas las estructuras de datos que hemos venido viendo a lo largo del curso y también de este pequeño taller de las tablas de hash. Tenemos un índice que calcula la tabla de hash, después lo típico, las validaciones de los clientes, y después empezamos a hacer la búsqueda. En caso de que sea el primer nodo, tenemos que tener bastante cuidado y hacemos el borrado del primer nodo como tiene que ser, que es que se declara la tabla de hash y el actual pasa a ser el siguiente. Y en caso de que no sea el primer nodo, el anterior nada más pasa a ser el siguiente y el actual pasa a ser el siguiente. Y después se borra el actual. Esto es para que lo que sería el actual pase al siguiente y así la información no se quede y la estructura quede como que en un vacío. Seguidamente, en las iteraciones tenemos que ir avanzando en los nodos con el anterior que pasa a ser el actual y el actual que pasa a ser al siguiente para ir recorriendo la lista. Seguidamente hay algunas funciones bastante sencillas como la verificación de que si una lista está vacía y un conteo de clientes. Ambas son funciones muy básicas, muy intuitivas. La verificación de que si está vacía es nada más recorrer toda la lista hasta encontrar un valor que no sea nulo, y el conteo de clientes es nada más recorrer la lista y que vaya contando los clientes actuales que va encontrando. Para este taller hice un montón de casos de prueba que nosotros podemos ir analizando, que es lo que vamos a correr ahorita, y también les voy a dejar el código para que ustedes puedan jugar con las cosas que ustedes quieren. En este caso tengo varios casos, como puede ser la inserción básica, la inserción sin colisión, intento de inserciones duplicadas, y hay más casos, y las búsquedas. Entonces vamos a ejecutar el código. Ay, me salí, qué chapa. Ok, entonces tenemos la inserción del cliente, la búsqueda, la eliminación, la muestra de la tabla de hash, la verificación de si la tabla está vacía, el conteo de clientes y las pruebitas que les tengo que preparadas. Entonces todo esto les va a servir a ustedes para el proyecto. Si ocupan alguna guía o algo así, ahí está el código. La idea es que lo puedan utilizar bastantillo. Y vamos a ejecutar los casos de prueba que tenemos. Entonces, si nos ponemos a leer todo lo que sería el tema de los estados actuales de la tabla de hash, lo que tenemos es primeramente la inserción del primer cliente, que es Juan Pérez, con la cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que de hecho fue la cédula que vimos al inicio del taller, que comprobamos que tiene un índice 1, entonces se hace la inserción. La cliente María Gómez, con la cédula 987654321, vemos que tiene un mod de 4 y por eso lo insertamos en el índice 4. Y atención de que aquí estamos intentando insertar un cliente con la misma cédula, pero eso no lo podemos dejar porque hay que recordar de que no podemos tener datos repetidos, y si un dato que está repetido lo intentamos insertar, eso tampoco lo podemos dejar. Hay un principio de que nos dice que los datos que llegaron primero están ahí por algo, entonces nosotros tenemos que respetar las cosas que ya tenemos guardadas dentro de la memoria. Seguidamente se hace la inserción de la cédula de Ana Ruiz, que es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, que en este caso con el mod 13 tenemos un índice de 7, y después hay varios casos. Por ejemplo, comprobamos el caso de Carlos López y de Laura Díaz, que ambos son insertados en el índice 10, y vemos que tenemos la cédula del 1014 y se le hace la concatenación al final, y tenemos la cédula 10001, y después hacemos un par de búsquedas, como por ejemplo lo que nosotros tenemos que hacer es hacer el envío de la cédula, y aquí lo que tenemos es que nos sale el índice y además jalamos la información. Hay que recordar que en las tablas de hash nosotros lo que tenemos que hacer es guiarnos por el elemento identificador que nosotros definimos previamente en la estructura del dato. En este caso yo me estoy guiando de la cédula. Ustedes lo pueden guiarse por un ID, ustedes por un teléfono, por cualquier cosa que les quede interesante, de que sea bastante referenciable, pero la idea es que todos ustedes lo busquen por este número identificador. Puede ser un número, puede ser un string, puede ser lo que ustedes quieran,
Una cosa importante es que si van a buscar información en internet tengan bastante cuidado, porque hay muchas maneras de hablar de tablas de hashing. Por lo menos para el proyecto se van a utilizar con coeficiente 13, entonces tengan bastante cuidado con eso. Y espero que hayan entendido todo bien. Esta tutoría sí la hice un poco rápido porque el miércoles, que fue 26, acabé la clase, y al darme cuenta que tenía la clase, me di cuenta que no la grabé. Y después tenía una reunión, ya salí muy tarde, y el día 27 estuve en clases todo el día y en la noche tuve una actividad y hasta ahora pude salir. Entonces todo bien. De hecho, justo estoy cumpliendo años. Yo cumplo el 28 de marzo y sí. Entonces, mae, si llegaron a esa parte de la tutoría, pongan feliz cumpleaños en los comentarios. Bueno, sí, chiquillos, espero que les haya gustado mucho y que hayan tenido todo claro. Nos vemos en la siguiente, y una disculpa por hacerles la subida del video tardío. Nos vemos.